Buenos días familia, en el programa de hoy vamos a hablar la cuestión de Groenlandia. La revista The Economist ya lo había hablado y bueno, una de las tantas predicciones o programación predictiva o primado negativo, como quiera llamarlo, pero la cuestión de Groenlandia realmente se está volviendo cada vez más importante. Yo hice un programa en Patreon especial sobre el foro de Davos, lo que se habló en el foro de Davos, que fue del 19 de enero al 23 de enero, justamente hoy es el último día, y se sucedieron cosas muy importantes allí en Patreon, la analizamos, y uno de los temas más importantes que se habló allí en el foro de Davos es el tema de la cuestión de Groenlandia, esta enorme isla del Ártico que ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad de Estados Unidos y especialmente Donald. Ahora en estos últimos días, estas últimas semanas y en Davos se habló mucho del tema. Una de las varias portadas de The Economist, de hecho, ya habían hecho programación predictiva con respecto a esto. Esta enorme isla del Ártico, situada entre Norteamérica, Europa y el Polo Norte, muchos piensan que es solamente hielo, que es un bloque enorme de hielo, que es una extensión gigantesca de hielo, pero lo cierto es que es una pieza clave del tablero geopolítico global que despierta interés, mucho interés, por su posición estratégica, por sus recursos naturales y que, geográficamente, empezando por esto, Groenlandia es la isla más grande del mundo, sí, es la más grande, tiene más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Claro, la mayor parte de su superficie sí está cubierta de hielo permanente. La población es muy chiquitita, su población no supera los 60.000 habitantes. Pero eso no le quita importancia, porque es un punto geoestratégico. Controla rutas marítimas emergentes a medida que el deshielo abre nuevas vías de navegación en el Ártico, lo que podría transformar futuras líneas de comercio intercontinental y facilitar desplazamientos militares. Donald viene repitiendo hace ya tiempo, y ahora en el foro de Davos, ayer también lo repitió muchísimo, que esta región es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente para vigilar la aproximación de misiles o proyectar poder militar hacia Europa y Asia a través del Polo Norte. La presencia de bases como la Air Base de Thule es un punto clave de alerta temprana para misiles y operaciones militares y demuestra que el interés de Estados Unidos en Groenlandia no es nuevo. Esto no es de ahora. Muchos creen que esto es nuevo, pero no lo es. Estados Unidos ha estado interesado en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial. Además de la ubicación, está todo el tema de los recursos naturales de Groenlandia. Muchos creen, vuelvo a repetir, que es solo un bloque de hielo y ya está, no tiene nada, solo las rutas, pero no, lo cierto es que debajo de la capa de hielo hay depósitos significativos de minerales y elementos que son vitales para las economías modernas y sobre todo para la seguridad tecnológica. ¿A qué me refiero? Bueno, tiene las famosas tierras raras. Sí, tierras raras. Tiene hierro, tiene grafito, tiene tungsteno, metales del grupo del platino, oro, tiene uranio, zinc, cobre y tiene petróleo también. Claro, es todo un tema, ¿no? El tema de las tierras raras. Estas tierras raras se denomina así a este grupo de 17 elementos que son esenciales para la producción de baterías, de electrónica avanzada, de vehículos eléctricos, de defensa antimisiles, sistemas de radar y tecnologías de telecomunicaciones. De hecho, Groenlandia se ubica entre los primeros lugares del mundo en reservas de estos minerales. Estamos hablando de más de 1.5 millones de toneladas. Tremendo, ¿eh? Y estos recursos no solo son valiosos en términos económicos, sino que se han convertido en un factor de seguridad nacional, especialmente para Estados Unidos y sus aliados, que han dependido históricamente de suministros de China para muchas tierras raras. Reducir esa dependencia y asegurar fuentes alternativas ha pasado a ser una prioridad de política exterior y de defensa.
Pero la importancia de Groenlandia no se limita solo a todo esto, que ya es muy importante, ¿no? Hemos hablado de minerales, hemos hablado de seguridad militar. El tema del cambio CLI, cambio CLI o no cambio CLI, bueno, ya lo hemos hablado, pero no es esta la cuestión. El tema de que se está acelerando el deshielo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que se van a abrir nuevas rutas marítimas y energéticas en los próximos años, además de hacer más accesibles las reservas subterráneas. Y esto transforma al Ártico en una línea de frente entre grandes potencias, donde obviamente Rusia y China también tienen intereses, tanto en infraestructura como en inversiones mineras y de energía. Así que, el interés de Donald, y lo ha manifestado una vez más ahora ayer en Davos, que Estados Unidos tiene que tener un rol dominante en la protección y seguridad del Ártico y asegurar la isla, no solo como una base militar, sino como un punto nodal en la competencia global por los recursos, la tecnología y las rutas comerciales emergentes. Todo esto prendió fuego el foro de Davos ayer. Se generaron tensiones con la Unión Europea, con Dinamarca. Siguen insistiendo que la soberanía de Groenlandia es innegociable y que cualquier cooperación debe respetar el derecho internacional. Sin embargo, ya Donald dijo que a él el derecho internacional no le interesa, que él no se rige por el derecho internacional. Y entonces Groenlandia es muy importante, no solo para Estados Unidos, para la élite de Oriente también, por varias razones. Bueno, primero por la posición geoestratégica en el Ártico, clave para defensa, vigilancia y proyección de poder. Segundo, por las rutas marítimas emergentes. Tercero, por la riqueza mineral extraordinaria, ya les dije, especialmente tierras raras y otros recursos críticos para tecnología, para defensa. Por otro lado, competencia con Rusia y China. Y por otro lado, este interés en reducir las dependencias estratégicas de China en tierras raras. Así que todo esto se viene muy al rojo vivo. Esto es tremendo, porque recordemos que Groenlandia es territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, aunque no forma parte de la Unión Europea desde 1985. Dinamarca tiene el control de la política exterior y de defensa, mientras que el gobierno groenlandés administra los asuntos internos. Esto es tremendo, ¿no? Porque para la OTAN, Groenlandia es un punto neurálgico. Controla el acceso al Atlántico Norte y al Ártico, zonas por donde podrían circular submarinos, misiles y rutas aéreas estratégicas en caso de conflicto con Rusia, por ejemplo, ¿no? La base estadounidense de Pituffik, antigua Thule, forma parte del sistema de alerta temprana de la OTAN y es fundamental para detectar lanzamientos de misiles balísticos desde Eurasia. Por eso, cuando Donald insiste en que Estados Unidos tiene que tener un rol dominante en la protección de Groenlandia, no solo habla en nombre de Washington, sino también desde una lógica militar atlántica que considera insuficiente la capacidad europea para garantizar la seguridad del Ártico por sí sola. Y del otro lado está la élite de Oriente, por un lado Rusia, por otro lado China. Rusia, un gran actor silencioso, decisivo hasta el momento. ¿Qué piensa Moscú? ¿Qué piensa Rusia? Poco se habla de la élite de Oriente, pero Moscú considera el Ártico como parte de su esfera natural de influencia. Y ha reforzado en los últimos años bases militares, puertos, aeródromos y sistemas de defensa a lo largo de su costa ártica. De hecho, para Rusia, Groenlandia es un punto de observación crítico, desde donde la OTAN puede vigilar sus movimientos navales y aéreos, y cada paso estadounidense o de la OTAN en la isla es leído por el Kremlin como una amenaza directa, lo que alimenta toda esta espiral de militarización, sobre todo en el norte del planeta. Y hablando de élite de Oriente, obviamente tenemos a China, que no es un país ártico, pero se ha autodefinido como una potencia cercana al Ártico.
Su interés en Groenlandia es económico y tecnológico. Pekín ha intentado invertir en proyectos mineros, en infraestructura, en aeropuertos, especialmente vinculados a tierras raras y a minerales estratégicos. Y para China, Groenlandia es una pieza clave para asegurar materias primas críticas y para expandir su influencia global sin necesidad de una presencia militar directa. Precisamente por eso, Estados Unidos y Dinamarca han bloqueado o han limitado varias inversiones chinas, temiendo que la influencia económica se traduzca más adelante en una influencia política o estratégica. Y en medio de todo esto están los ciudadanos de Groenlandia, menos de 60.000 personas, en su mayoría inuit, que no quieren ser simples fichas de un tablero ajeno. La mayoría de la población aspira a una independencia gradual de Dinamarca, basada en el desarrollo económico propio y especialmente a través de la explotación responsable de sus recursos naturales. Sin embargo, también hay un temor bastante real, que esa independencia los haga demasiado vulnerables frente a las grandes potencias o dependientes de actores externos como Estados Unidos o como China. Y claro, muchos groenlandeses desconfían tanto de una anexión estadounidense como de una presencia excesiva china, porque su deseo principal no es convertirse en una base militar permanente ni en una colonia extractiva, sino ganar autonomía, sin perder identidad ni seguridad. Y al mismo tiempo saben que sin inversión extranjera y sin acuerdos estratégicos va a ser muy difícil sostener una independencia plena en un entorno geopolítico tan agresivo. Así que todo esto viene muy complicado. Groenlandia se ha convertido en un símbolo del mundo multipolar entre élite de Oriente y élite de Occidente. Y en el foro de Davos, justamente ayer, Donald habría dicho que Estados Unidos finalmente no pagaría por Groenlandia, pero que de todas formas obtendría acceso total y control estratégico, lo que no apunta a una compra clásica del territorio, sino a un acuerdo de dominación funcional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sin soberanía formal, pero con un control real. Cuando Donald dice que no va a pagar por nada, por un lado, habla hacia su electorado, ¿no? Que Estados Unidos no va a comprar problemas, no va a regalar dinero, y por otro lado le envía una señal a Dinamarca y a la OTAN. La seguridad del Ártico va a ser garantizada por Estados Unidos, con o sin un acuerdo cómodo para Europa. Así que lo que estaría en la mesa no es una compra, sino algo mucho más profundo, según lo que dejó entrever ayer Donald con respecto a esto. Un acceso total al territorio y al espacio aéreo, una expansión y control de sus bases militares, un derecho preferente sobre los recursos estratégicos, un bloqueo definitivo a la influencia china y una contención directa de Rusia en el Ártico. O sea que desde esta perspectiva, por lo que dijo Donald, Estados Unidos no necesita poseer Groenlandia para controlarla. Basta con convertirla en una plataforma estratégica dependiente, donde las decisiones clave de defensa, infraestructura crítica y explotación de recursos pasen por Washington. Bueno, para Dinamarca esto sería incómodo, pero bastante difícil de rechazar. No tienen la capacidad militar ni económica para defender solo Groenlandia frente a Rusia o para resistir la presión de China. Y aceptar un acceso total estadounidense podría presentarse públicamente como cooperación dentro de la OTAN, aunque en la práctica significa otra cosa, significa ceder control real. Para la OTAN, esto reforzaría su flanco norte, consolida el Ártico como un frente prioritario, y para Rusia sería una provocación directa. ¿Por qué? Bueno, porque más presencia estadounidense, justo frente a sus rutas árticas. Para China sería un portazo definitivo a cualquier ambición en la isla. Y para los ciudadanos de Groenlandia el escenario es ambiguo, preocupante. Muchos quieren la independencia de Dinamarca, pero no quieren convertirse en una base avanzada permanente de Estados Unidos. Sí, un acuerdo de este tipo podría traer inversión y empleo, pero también
militarización, pérdida de control sobre los recursos y decisiones tomadas fuera de la isla. Bueno, si esto realmente se da, lo que dijo Donald ayer, este trato por Groenlandia, estaríamos ante un cambio, algo histórico. Groenlandia seguiría siendo danesa en los papeles, pero estadounidense en los hechos. Tremendo, tremendo. El mundo ha entrado en una fase donde el control importa más que la propiedad, donde las grandes potencias ya no negocian, se busca el acceso, se busca el dominio, posición estratégica. Así que esto es tremendo, ¿no? Bueno, váyanme dejando en la cajita de comentarios cuál es su opinión. Fue larguísimo el video, tenía mucho para decir. Sin nada más, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.